Bueno, a esta hora vamos a saludar a la nutricionista dietista Dayana Castillo, quien es fundadora, directora científica de Nutrarte y también autora del libro No Coma Cuento. Dayana, muy buenas tardes y bienvenida a este programa. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Pues nosotros estamos felices porque además de todo veníamos invitándola ya hace bastante, la admiramos mucho, Dayana, y queremos comenzar hablando sobre el metabolismo y cómo hace uno para saber, Dayana, que tiene un problema hormonal. Comencemos por eso. ¿Cómo hago yo para saber si tengo un problema hormonal y que debo sanarlo a nivel de alimentación? Bueno, mira, por aquí también te queremos mucho. Antes de nada quería decir eso. Y bueno, ¿cómo saberlo? Hay varias formas, porque problemas hormonales hay varios. Pero hay varios indicativos que nos pueden indicar que estamos sufriendo de un tema hormonal. Entre ellos, empezarnos a sentirnos cansados, la caída de pelo, resequedad en la piel, sentirnos fatigados, pero también con falta de sueño, puede ser un indicativo. Subidas de peso o bajadas de peso sin alguna razón aparente, pueden ser indicadores de que podemos estar presentando alguna alteración hormonal. También, por ejemplo, ansiedades repentinas o ansiedad por comer o ansiedad después de estar satisfechos o de tener una comida muy copiosa. Hay diferentes tipos de alteraciones hormonales, como te decían, pero estoy reuniéndolas todas como en un conglomerado para ya después que entremos en detalles decirte como algunas de las principales que vemos sobre todo en nosotras las mujeres. Doctora Dayana, justamente quisiéramos saber entonces algo que le mencionaba ahorita Carolina, y es el tema de la alimentación. ¿Cuáles son esos alimentos que definitivamente pueden llegar a afectar directamente el metabolismo y se deberían prevenir en ciertos casos en más ocasiones que en otros? Mira, es que la nutrición no funciona tan blanco y negro, no funciona tan, mira, estos alimentos los eliminas y ya está. Se te va a solucionar la vida, porque no se trata de esa manera. Tú puedes llegar a incluir muchos alimentos dentro de tu alimentación que van a, y te doy un ejemplo, por ejemplo, una persona que es deportista puede consumir una mayor cantidad, por ejemplo, de alimentos que son fuentes de azúcares simples, incluyendo también temas de indulgencias, como por ejemplo postres, este tipo de cosas. No en exceso, por supuesto, pero sí lo puede incluir más que una persona que, por ejemplo, no haga actividad física. Entonces, en términos generales, el azúcar ya sabemos que es un determinante importante en el deterioro de la salud hormonal. Entonces, yo lo primero que le diría a los oyentes de la W es eliminar el azúcar es clave para mejorar en un problema hormonal, sobre todo porque además es un precursor de inflamación. Entonces, cualquier efecto o cualquier alteración hormonal que haya, así sea muy leve, el consumo elevado o el consumo moderado de azúcar va a hacer que se expanda muchísimo más, que se eleve muchísimo más, es decir, va a complicar el cuadro. Ese es uno. Los alimentos ultraprocesados son otros de los alimentos que hacen parte de la cultura alimentaria de Occidente. Nosotros hemos adoptado unos hábitos muy parecidos a las personas de los Estados Unidos porque nos vemos influenciados por medios de comunicación y demás, mucho de esa cultura. A diferencia de lo que pasa en Europa, que la comida en Europa es un poco más, todavía se conserva un poco más la alimentación mediterránea. Entonces nosotros aquí, en este lado del mundo, tenemos la inclusión de demasiados ultraprocesados dentro de nuestra alimentación. Entonces tenemos demasiadas galletitas, panecitos, yogurcitos, ponquecitos, todo este tipo de productos. Primero, las harinas refinadas tienen un efecto metabólico bastante fuerte dentro del organismo, que si además no estamos en movimiento y no tenemos actividad física, pasamos mucho tiempo en sedentarismo, pues obviamente esto va a tener una carga hormonal un poco mayor. Pero aparte de eso, no solamente hablando de las harinas refinadas, sino también otro tipo de productos, los aditivos, conservantes, colorantes, también van haciendo que esto genere un efecto dentro de nuestro sistema inmunológico. Porque nuestro cuerpo tiene que expulsar o transformar todo este tipo de compuestos para sacarlos o para transformarlos dentro de nuestro organismo. Entonces, como no le sirve, va a poner a trabajar muchísimo más en nuestro sistema inmune porque los va a reconocer como cuerpos extraños, no los va a utilizar de forma eficiente. Entonces, esto hace que obviamente esto genere un deterioro a nivel también de microbiota intestinal porque el sistema inmunológico está directamente relacionado con la microbiota intestinal y a su vez esto con el sistema hormonal.
Entonces, por eso los ultraprocesados, si los podemos evitar, muchísimo mejor. Cuando hablamos de ultraprocesados, la gente se confunde porque piensa que es todo lo que hay en los supermercados. Y hay diferentes tipos de alimentos que podemos llamar procesados. Alimentos, por ejemplo, el aceite de oliva es un producto procesado, pero es mínimamente procesado porque está empaquetado. Nosotros no lo hacemos, no estripamos la oliva y sacamos el aceite, no. Se hace a través de un proceso de extracción de presado en frío en su mayoría. Pero esos alimentos procesados no es de los que estoy hablando. Estoy hablando sobre todo los que tienen alto nivel de procesamiento, como por ejemplo las papitas, bueno, todos los productos empaquetados que son altos en aditivos, los yogures, esparcibles, salsas, aderezos, bueno, todo ese tipo de productos. Si tú ves en la tabla nutricional vas a encontrar que tienen una cantidad de ingredientes mayor a 10 ingredientes. Y sobre todo los productos de panificación, que son procesados, que están muy insertos dentro de nuestra cultura alimentaria como snack. Tenemos un estilo de vida muy acelerado, donde trabajamos mucho, la gente no almuerza, se salta el almuerzo, entonces para sopesar un poco el hambre, porque tu cuerpo te va a empezar a mandar señales de hambre, pues come e involucra mucho este tipo de productos y podemos ver en muchos ambientes laborales, vending machines, donde solamente encuentras de este tipo de productos. Entonces, incluso hay productos procesados de muy mala calidad nutricional que hacen parte, como ya se han incluido a través del mercado, tanto dentro de la cultura alimentaria colombiana, que la gente les tiene una afiliación emocional. Obviamente no los voy a mencionar, pero ya se incluyen, los involucran. Entonces, todo este tipo de productos, ya resumiendo, son negativos para nuestro ambiente hormonal, para nuestro sistema hormonal. Y resulta que también no solamente los productos alimenticios, sino también los estados emocionales. Entonces estamos pasando por un estado emocional muy estresante. Aparte de eso tenemos estrés del trabajo. Aparte de eso vivimos en una ciudad como Bogotá, que es altamente contaminada. Y si adicional a eso consumimos este tipo de productos, pues esto muy seguramente va a terminar resolviéndose en una alteración hormonal. Diana, mire, precisamente ahorita estaba yo mencionando en las redes sociales, hace unos años nosotros comenzamos una revolución que la incluye a usted, ¿no? Empezamos en las redes sociales a publicar mucho, con la pandemia hacíamos lives, le explicábamos a la gente sobre nutrición, sobre cómo mejorar, y ese sábado celebramos el Día Mundial de la Obesidad, y a mí me parece que hay algo bien importante y es educar desde niños. ¿Por qué? Porque en Colombia cerca del 24% de la población infantil, según la UNICEF, presenta exceso de peso. Si empezamos, usted que es la experta aquí, si empezamos desde niños a evitar los paquetes, a evitar los ultraprocesados, a evitar los químicos, ¿sí se puede llegar a prevenir o esto ya viene en el ADN, los problemas hormonales de las personas? No, mira, Caro, yo creo que esto es súper clave y tu pregunta es maravillosa, porque uno de los problemas que yo veo ahorita mucho en consulta, en generación que está ahorita entre los 25 y los 42 años de edad, es precisamente todos estos temas de alteración relacionados con la fertilidad. Y esto viene asociado a todo el boom que hubo hace 30 años aproximadamente de tres cosas puntuales que te las voy a mencionar. Uno es la globalización. Se hizo muy frecuente, la generación antigua le tocaba un poquito más el sándwich, el huevo, el jugo traído de la casa. A nuestra generación nos tocó ya toda la revolución, el proceso de globalización, la entrada de productos del extranjero. Dos, ahí voy al segundo punto, es el crecimiento de la industrialización de los alimentos, es decir, nosotros crecimos tomando bebidas carbonatadas, azucaradas, es decir, gaseosas, todos los días de nuestra vida durante 12 años. Aparte de eso, productos ultraprocesados todos los días de nuestra vida. De este efecto del proceso de globalización y el crecimiento de las comunicaciones y el estrés, pues obviamente este conglomerado hace que esta generación puntualmente haya estado mucho más vulnerable a todos estos procesos y a todos estos, el desarrollo de todos estos temas hormonales que estamos viendo hoy. Recibimos muchísimas mujeres con alteraciones en el sistema reproductivo que no pueden quedar embarazadas, que tienen síndrome ovario poliquístico, miomas, endometriosis, todo esto relacionado a efectos o hábitos que se generaron en la etapa escolar. Entonces lo que tú estás diciendo es súper clave, porque los 5 primeros años de vida, y además hay estudios tanto de la UNICEF como de Naciones Unidas,
que demuestran que la población o el impacto ya en obesidad, hablando puntualmente, de los niños en los primeros 5 años de vida va a repercutir, es decir, los hábitos de los primeros 5 años de vida va a repercutir en el desarrollo de enfermedades crónicas en edades adultas. Y eso ya lo ha comprobado la ciencia. No solamente la alimentación en esta edad, sino más adelante en la etapa escolar, también repercute en el desarrollo cognitivo y esto puntualmente en el desarrollo de oportunidades de la persona en su vida adulta. Entonces no solamente estamos hablando del tema hormonal, sino también estamos hablando del desarrollo cognitivo y de las capacidades que va a tener una persona en su vida adulta por la alimentación que recibió en los niños. Entonces tú me dices, sí, hay una predisposición genética, pero la genética no es un determinante. La genética puede contribuir, pero es obligación o es responsabilidad del ser humano que tiene los hábitos en parar o evitar que ese detonante o ese factor de riesgo se explote, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho y es que los genes tienen el gatillo, pero los hábitos lo disparan. Entonces tú puedes tener la predisposición. Yo tengo predisposición en mi familia, hay muchísima diabetes, pero ha sido mi responsabilidad tener unos buenos hábitos para que eso no se repercute y no se desarrolle en mi vida. Entonces no es justificación de que es genético o está en mi familia para que eso se desarrolle, porque es que también los hábitos se heredan. Entonces lo que se ha visto hoy en día, que el tema de la genética, si hay una epigenética, si hay un ser humano que por ejemplo fumó, tomó, consumió alcohol, fue sedentario y quedó embarazado, estoy hablando de padre y madre, quedaron embarazados en la etapa de los 20, ese niño que nace en esa etapa va a tener una predisposición genética afectada de todos los hábitos que tenían sus padres en ese momento. Pero si con el tiempo estos padres mejoran sus hábitos, empiezan a hacer deporte, comen vegetales, se hidratan más, tienen un mejor estilo de vida y deciden quedar embarazados, ese otro niño que nace, digamos en los 30, por darles un ejemplo, no va a tener esa misma predisposición genética que tuvo el primero, o viceversa, si fuera el tema de los hábitos fuera al contrario. Entonces, sí, la genética tiene un factor, pero también la alimentación puede modular los genes, y a esto se le llama nutrigenética y nutrigenómica. Los alimentos pueden modular nuestra genética, y lo que traemos en nuestra genética puede modular cómo nosotros transformamos los alimentos. Pero está en nosotros, los seres humanos, con nuestros hábitos todos los días, modular que esto se genere o no. Clarísimo, doctora. Si ustedes quieren conocer a la doctora Dayana Castillo, con quien hablamos a esta hora en Salud y Algo Más, la pueden encontrar en Instagram como DC Nutrición. Doctora, aquí los protagonistas son los oyentes, por eso a esta hora saludamos a don Enrique. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestra especialista? Muy buenas tardes, desde Tunja. Pues tengo dos inquietudes muy puntuales. Una, que ella me ayude porque yo mantengo un cansancio de esos aterradores y hago un chiquitico de ejercicio, así a caminar un minuto y mejoro algo. ¿Eso tiene que ver con los azúcares? Sí, mira, entre más, si tú tienes alguna alteración, digamos, no conozco el contexto, pero te voy a hablar de diferentes posibles causas. Las alteraciones hormonales, como por ejemplo la alteración en la tiroides, una alteración como resistencia a la insulina, genera más procesos inflamatorios dentro de tu cuerpo. Entonces, como les decía hace un rato, si tu cuerpo está inflamado por algún proceso de que tú estés consumiendo demasiada azúcar, por ejemplo, dentro de tu dieta, o tengas mucho estrés, porque el estrés, ahorita les voy a explicar por qué el estrés eleva el azúcar, pero lo eleva. Entonces, si estás consumiendo mucho azúcar dentro de tu alimentación, esto va a hacer que tu cuerpo se mantenga muy inflamado. Y al mantenerse muy inflamado, pones a trabajar tu sistema inmunológico muchísimo más. Y al ponerlo a trabajar muchísimo más, tu cuerpo no tiene tanta disponibilidad de energía como antes para hacer sus labores normales. Entonces, eso hace que tu cuerpo se sienta fatigado, agotado y demás. Aparte de eso, que si tienes malos hábitos, algunos nutrientes que son cruciales para la obtención de energía, de pronto no están presentes dentro de tu dieta. Eso habría que revisarlo más a profundidad, pero claro que sí, tiene una relación absolutamente directa. O sea, lo mejor que yo les puedo recomendar, sin conocerlos, porque aquí seguramente nos están escuchando muchas personas, es eliminar el azúcar. Es un factor crucial para mejorar
los niveles de energía y la calidad de sueño, que es fundamental para tener energía durante todo el día. Muchas gracias a don Enrique. También nos llama Ángela. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta para la doctora Dayana? Muy buenas tardes, de verdad que agradecida con ese excelente programa de la W que nos ayuda a orientar. Doctora Dayana, buenísimas tardes. Yo estoy en FACA y quisiera preguntarle, doctora, lo que pasa es que mis defensas, soy una persona de 57 años de edad y mis defensas siempre están abajo, permanezco muy cansada, muchas gripes, por cualquier alergia también me enfermo, doctora, y he escuchado, porque jamás me he purgado contra los parásitos, si esto puede influir el hecho de que uno no se haya purgado, doctora, y qué sugerencia de pronto o qué direccionamiento me puede dar si es tan amable. Mira, más que purgarte o no purgarte, puede estar un poco más relacionado con la calidad de tu microbiota intestinal. Cuando nosotros no cuidamos suficiente la alimentación, por ejemplo, no consumimos vegetales altos en fibra, como por ejemplo vegetales de hojas verdes, dentro de nuestra alimentación, cuando no nos hidratamos bien, cuando comemos muchos paquetes, cuando tomamos bebidas gaseosas, o cuando se consume mucho alcohol, que en esa zona del país se consume bastante alcohol, nuestra microbiota se empieza a ver alterada. Y eso tiene una relación directa con el sistema inmunológico. Es que hoy todo está conectado. El ser humano está conectado con sus emociones, con el sistema inmune, con su microbiota, con su piel. Entonces, antiguamente se creía que eso no estaba conectado, pero hoy en día ya estamos viendo el ser humano de una forma más integrativa, más integral, más avanzada. Entonces, puede ser que este tipo de hábitos hayan afectado tu microbiota intestinal y eso haga que tus defensas, como lo llamas tú, o con tu sistema inmunológico esté deteriorado. O porque como la microbiota está alterada, no es capaz de transformar los alimentos de forma eficiente. Eso hace que reciba el estímulo de la alimentación muchas veces como cuerpos extraños. Entonces, yo te diría que revises cómo te sientes, sobre todo posterior a que comes, y ya si sigues, que mejores tus hábitos, por supuesto, con todo lo que te acabo de mencionar, y si ya sigues teniendo este tipo de sintomatología, es importante que consultes para mirar ya a profundidad qué puede estar sucediendo. Doctora Dayana, ahorita usted mencionaba la importancia del azúcar y cómo se ve el azúcar alterado por los niveles de estrés. ¿Podríamos compartirle un poquito a los oyentes para que ellos sepan que no es solo cuando uno come azúcar que se afecta, sino que el estrés se genera por diferentes causas? Sí, mire, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros hoy en día estamos expuestos a demasiados estímulos y con el crecimiento de las redes sociales tenemos hiperestimulación de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Hay varias hormonas que se secretan cuando nosotros estamos expuestos a estrés: adrenalina, cortisol y otro tipo de hormonas relacionadas con el proceso de huida o estar alerta. El estrés es un mecanismo del organismo muy arcaico, aprendido en las primeras etapas o en el primer momento de cuando el ser humano era neandertal. Entonces, antiguamente el sistema nervioso estaba preparado para la huida, para la lucha, pero este estímulo, es decir, cada vez que sentíamos estrés, nuestro cuerpo en el pasado se tenía que preparar para correr por su vida, para luchar, para aguantar largos periodos de frío o largos periodos de hambre. Entonces, ¿qué hace el cuerpo frente al estrés? Hoy en día ese estrés es ver un mensaje en el celular, ver una foto de Instagram, y nosotros los que estamos en redes sociales, ver un comentario de pronto desafortunado o negativo o qué sé yo. Entonces, este tipo de estrés hoy en día es un estrés muy diferente. Estamos en sedentarismo. ¿Y qué hace el organismo cuando recibe el estrés? Antiguamente, nosotros tenemos en nuestro cuerpo unas reservas en el hígado en forma de glucógeno, que es la forma en que el cuerpo en esas reservas. Cuando nosotros recibimos ese estímulo de estrés en un mensaje, o porque el jefe nos pidió una cosa y no estábamos listos, o porque nuestra pareja nos hizo dar un mal gusto, o lo que sea, lo que va a hacer el organismo es liberar el glucógeno al torrente sanguíneo en forma de glucosa.
y va a generar porque en teoría tú vas a necesitarla para correr, para aguantar largos periodos de hambre, para luchar por tu vida, vas a necesitar glucosa rápida que va a ser utilizada en teoría por tus músculos. Por eso es que necesitas esa glucosa cuando tienes estrés. Pero en la realidad eso no está pasando. Lo que pasó es que estás mirando el celular y te viste un comentario, una foto, o leíste una cosa de política que no te gustó, eso te dio rabia, te dio estrés. Y de todas maneras, el estímulo de azúcar al interior de tu cuerpo se está dando. Pero como no lo vas a gastar, tu cuerpo va a secretar una cascada de insulina y va a hacer como que se transforme este azúcar, porque en teoría el cuerpo en ese momento está preparado, es para guardar energía, porque tu cuerpo la necesita para sobrevivir, para correr, para luchar, etcétera. Como eso no se da, esa cascada insulinémica posterior va a generar un poquito de hipoglicemia, es decir, iba a mandar una señal a tu hipotálamo que le dice, oye, tengo hambre, le dice a tu cuerpo, pero en realidad no tienes hambre. Por eso muchas veces a la gente cuando tiene estrés le da hambre, porque el cuerpo, frente a la situación, ese azúcar que se libera en sangre no se usa. En cambio, sí procede toda la descarga hormonal, tanto el cortisol como la insulina y demás, y lo que hace el cuerpo es darte una señal falsa de hipoglicemia, lo que te pide comida. ¿Y qué hace la gente? Comer. Entonces, en ese momento, como tu cuerpo está preparado para la guarda de grasa, lo que hace el organismo es subir de peso. Entonces, esto va generando una sensibilidad mayor a los azúcares, a la glucosa particularmente, y posterior puede llegar a que la persona lo lleve a una resistencia a la insulina. Y esto en posterior va a generar mucha más ansiedad, mucha más retención mucha más guarda de grasa, y esto es un círculo vicioso que se repite y se repite. Una persona puede llegar a aumentar de peso hasta 4 kilos de peso, demuestran algunos estudios, solo por estrés, comiendo incluso saludable, por el ambiente hormonal que tiene el cuerpo en una situación de estrés. Entonces, sí. Por eso el estrés es muy importante que lo modulemos y hagamos conciencia de alejarnos de las cosas que nos generan estrés. La gestión del estrés es una cosa supremamente individual. O sea, yo no le puedo decir a alguien cómo gestionar el estrés porque a todos no nos dan estrés las mismas cosas de acuerdo con nuestra experiencia de vida. Pero lo que sí podemos hacer es hacernos conscientes y retirarnos, remover o modular los estímulos que nos están causando estrés. Eso sí lo podemos hacer. Y continuamos en Salud y Algo Más con la doctora Dayana Castillo, nutricionista dietista. A esta hora nos llama don Gilberto. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta? Gracias, mira, me encuentro en la ciudad de Medellín y mi consulta es la siguiente. Mira, yo tuve una cirugía de corazón abierto hace más o menos 13 meses. Y pues básicamente después de que volví a estar, digamos, consciente de todos los temas, empecé a cuidarme en todo el tema de mi dieta, mi salud, haciendo ejercicio y todo, ¿sí? Al día de hoy los laboratorios que me han hecho, pues están casi todos, digamos, en orden, volvieron a recuperar sus niveles normales. Sin embargo, pues hay dos cositas que quería consultar específicamente hoy. Uno es, en esos exámenes, pues mi glicemia está dentro de los parámetros que, pues, con los que miden este factor, pero sin embargo, la hemoglobina glicosilada está disparada completamente, ¿sí? Digamos que está por encima de los límites, ¿sí? Está a nivel de 5.7. Entonces, yo prácticamente no consumo azúcar, pues únicamente a veces el que me toca en un sitio donde no puedo escoger, pero en mi casa no consumo azúcar, corté los postres hace mucho rato y quisiera saber de pronto qué puedo hacer para poder normalizar esta hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina glicosilada. Básicamente esa es la principal. Y la otra consulta es, la ferritina la tengo disparada, pero no sé si tiene que ver con el azúcar también. Sí, tienen que ver las dos. Y es
lo que te está pasando es que muy seguramente, así tu glicemia esté bien, aquí voy a ser como súper enfática porque la gente confunde la glucosa con la insulina. La glucosa es la partícula en la cual se vuelve todos los alimentos que son fuertes de carbohidratos, no solamente los postres y lo dulce, sino también lo que llamamos en Colombia harina, es decir, papa, arroz, yuca, plátano, arracacha, todos estos compuestos, su producto final es la glucosa en sangre. Para que se transforme la glucosa, debe existir la secreción de una hormona que se llama insulina. Entonces, ¿qué sucede? Tu problema seguramente no es la glucosa en sangre, pero sí seguramente la insulina está alterada. Es decir, muy seguramente tu problema tiene que ver con resistencia a la insulina. En los exámenes que te hicieron eso no se puede ver, porque lo que te evaluaron es la glucosa, es el producto. Es decir, tu cuerpo está transformando los azúcares, pero seguramente está haciendo un esfuerzo adicional para secretar la hormona, que es la insulina. Lo que me esté haciendo entender de forma correcta. Entonces, ¿qué pasa? Frente a esta situación no son solamente los postres, tú tienes que limitar el consumo de harinas también dentro de tu alimentación, porque todo eso está generando un estímulo y por eso tienes la glucosa, la hemoglobina glicosilada alta, alterada. Porque esto no es de ahorita. La hemoglobina glicosilada tiene un historial o se ve todavía alterada, incluso hasta 6 meses a posterior. Esto depende mucho de los hábitos y el estilo de vida que tiene la persona, no solamente de momento, sino a largo plazo. Pues la forma de modular esto es disminuir el consumo de carbohidratos en general dentro de tu dieta y aumentar muchísimo más los vegetales de hojas verdes, la fibra y las grasas buenas dentro de la alimentación, como son las nueces, el aceite de oliva, algunos quesos altos en grasa. Entonces, lo que debes hacer es modularlo de esta manera. Sin embargo, yo sí te recomiendo que consultes para que la distribución de los nutrientes y de la dieta sea correcta para que puedas tener unos resultados adecuados. Doctora, a través de nuestra línea de WhatsApp también nos llega una pregunta. Dice, buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, en el proceso de la menopausia, ¿qué alimentos nos pueden proporcionar naturalmente las hormonas que necesitamos para no tener que tomar las químicas? Muchas gracias. Nos escribe Claudia. Hay fitoesteroles que pueden, provenientes de la soya, por ejemplo, que pueden contribuir y son precursores. Sin embargo, lo que hay que hacer en la menopausia no es el consumo de este tipo de productos o buscar de qué forma yo busco las hormonas de reemplazo, sino aumentar los transportadores a través de la alimentación. Es decir, las hormonas son conducidas dentro del organismo, los esteroles, por la grasa dentro del cuerpo. La dieta colombiana o la cultura alimentaria colombiana es muy baja en grasas saludables. Entonces, una alimentación enfocada para premenopausia, menopausia, debería contener, como les venía mencionando ahorita, alimentos que sean ricos en grasas saludables. Entonces, los que les mencioné, aceite de oliva, aceite de coco, ajonjolí, aceite de aguacate, nueces como por ejemplo marañón, almendras, macadamia, nuez del nogal. Todas estas son fuentes de grasas saludables y también algunos pescados como por ejemplo el salmón puede contener algunos omega 3 que son importantes para ese tipo de alimentación y también el aguacate, por supuesto, y algunas fuentes ricas en grasas saludables como algunos quesos altos en grasa como Camembert, cheddar, Roquefort. Ese tipo de quesos son ricos en grasas también. Entonces la alimentación debería tener este tipo de alimentos porque ellos son vehículo para la obtención y síntesis de este tipo de hormonas. Entonces, si la alimentación cambia, es decir, esto no solamente es comer más de estos nutrientes, sino también debe haber un esfuerzo importante en la eliminación de los azúcares, porque esto tiene un impacto directo en la obtención y síntesis de la vitamina D. Y la vitamina D3 es súper importante porque también funciona como una hormona y es fundamental en este proceso. Entonces,
deben hacer dos cosas y aquí les hago un resumen. 1, elevar las grasas dentro de la alimentación. 2, disminuir el consumo de azúcares simples. Y 3, aumentar los procesos de obtención de nutrientes a través de vegetales, sobre todo de hojas verdes. Y si ya quieres complementar, ya teniendo esta la base, ahí sí puedes complementar con algunos fitoesteroles que pueden contribuir positivamente a darte, sobre todo a mejorar como la sintomatología de los calores y demás del proceso de la menopausia. Eso es lo que se debe hacer y el proceso va a ser, digamos que más ameno. Pero no, el proceso de envejecimiento se va a dar, o sea, sí o sí. Esto lo que va a hacer es mejorar el proceso, la adaptación, la síntesis, la calidad de la piel, mantener todas las hormonas disponibles para que tu cuerpo las use, que hayan en ese momento. Pero no hay forma de parar el proceso de envejecimiento. La disminución de los estrógenos sí o sí se va a ir dando. Entonces, eso que lo tengan como súper claro, porque muchas veces tenemos la expectativa de que podemos con alimentación detener el tiempo y no, eso no sucede. Podemos hacer lo mejor que se puede con alimentación y mejorar la disponibilidad de esos nutrientes siempre y cuando haya una alimentación de base que lo apalanque. Así tú tomes todos los suplementos, compres todos los fitoesteroles. Si tú no tienes una buena alimentación, no va a pasar nada. No vas a ver un cambio mayor. Entonces, eso es súper importante que lo tengas claro. Entonces, lo más importante, yo siempre esto también se los decimos a nuestros pacientes en Nutrarte, que es mi centro, lo más importante es la base de la alimentación para que puedan tener todos los resultados. Y ahí sí, ya después de tener eso, ahí pensamos en suplementos, complementos o otra distribución de nutrientes. Doctora Dayana Castillo, nutricionista y dietista, muchísimas gracias por toda la información. Esperamos tenerla nuevamente en Salud y Algo Más. No, muchísimas gracias a ustedes por invitar, un súper abrazo y bueno, yo feliz siempre participar de estos espacios y ahí seguimos en contacto.